SER Podcast. Coordenada 25, con Javier Casal. Coordenada 25 en Hora 25 y esta noche con Daniel Fuentes, el analista económico de Hora 25. Daniel, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Muy bien, encantado. Encantado igualmente. Oye, Daniel, vamos con la economía que entendemos todos hoy, la que entendemos a la primera, la que notamos en el bolsillo, ¿no? Porque además se viene un cambio importante a partir del próximo 30 de junio. Ese día diremos adiós a los descuentos en los carburantes. Si a eso le sumamos que este mes el IVA de la luz y el gas ha vuelto al 21%, pues claro, al final tenemos cambios importantes para nuestro bolsillo, ¿no? Sí, bueno, es la reversión de una serie de medidas excepcionales que se aplicaron, como ya vimos en su día además, a raíz de la invasión rusa de Ucrania, pero en este caso a raíz del inicio de la guerra de Irán y del bloqueo del estrecho Hormuz. Bueno, se aprobaron una serie de medidas fiscales claramente transitorias, así estaban planteadas desde el principio, cuya excepcionalidad se levantaría en el momento en que los precios se normalizasen. Eso es lo que explica que algunas de esas medidas ya se han normalizado con fecha 1 de junio, que son las relativas al IVA de la electricidad y el gas principalmente, y otras se revertirán, salvo que haya alguna novedad en las 2 semanas que quedan de mes, porque es verdad que hay algunos actores económicos que presionan para que se prorroguen otros 3 meses, pero en principio el próximo 30 de junio decaerán esas medidas excepcionales que afectaban principalmente al IVA de la gasolina, al gasóleo, impuestos de hidrocarburos y ayudas al gasóleo profesional. Si te parece, con el tema de la luz me quiero detener en esto porque es verdad que el IVA cambió hace unos días, la factura no la hemos recibido todavía. Esto entiendo que es invierno, o que ya no es invierno, quiero decir que estamos en verano, por tanto es verdad que la calefacción tira mucho más que el aire acondicionado, pero ¿esto cuánto nos puede suponer este cambio cuando nos llegue la factura dentro de unos días? Pues mira, aquí es curioso porque vamos a ver 2 fenómenos distintos. Uno, el que afecta a la factura de la luz, y otra al que afecta al precio de los carburantes, con algún resultado que puede ser un poquito paradójico, ¿no? En el caso de la luz, evidentemente, si tenemos un aumento del IVA que va del 10, que era hasta ahora, al 21, que en su día es vamos a decir, el tipo impositivo normalizado, claro, vamos a ver ese incremento del 10%, pero también es verdad que lo razonable es que ese 10% se aplique sobre unos precios que deberían normalizarse si efectivamente se confirma este acuerdo de paz y se normaliza la situación en Oriente Medio. Por lo tanto, por una parte tendremos ese más 10% fiscal, pero por otra parte hemos de esperar también que se aplique sobre unos precios que deberían ser menores. Me resulta difícil dar una cifra, pero diría que... Porque no todas las facturas son iguales. Por supuesto, ¿no? Pero en términos relativos a lo que, vamos a decir, a la base impositiva de lo que cada hogar pague en términos de consumo de electricidad, pues yo diría que al menos entre un 5 y un 10% es esperable que veamos ahí un efecto escalón, sobre todo en el mes de julio. En cambio, con los carburantes se va a dar una paradoja, y es que la fuerte caída de los precios del petróleo puede que compense, incluso más que proporcionalmente, la normalización fiscal del 10 al 21% del IVA. Es un poco aventurado decirlo, pero es verdad que hoy hemos asistido a una caída del precio del petróleo muy notable. Si el precio del petróleo vuelve a los niveles previos a la invasión, al conflicto en Irán, pues puede ser que un efecto pueda compensar el otro, de manera que yo creo que el efecto sobre los hidrocarburos va a ser bastante más moderado que el impacto sobre la electricidad. Es decir, Daniel, que no le vamos a dar un gran susto al que se quiere ir de vacaciones, al que se vaya a ir en cuestión de unas semanas, ¿no? Yo creo que no, yo creo que un efecto compensará al otro. También es verdad que esto necesita un tiempo, ¿no? Aquí la ley de la gravedad no aplica de manera inmediata. Lo que sube puede subir muy rápido, pero a la hora de bajarse y de corregirse, los precios tardan a veces semanas o meses. Hablamos de la economía doméstica, del bolsillo de todos los españoles. Claro, hablamos mucho de la vida cotidiana, de las personas, de los ciudadanos, pero esto evidentemente también tiene un coste para las empresas.
Sí, tiene costes para las empresas, para la actividad económica, para la generación de empleo. En principio, las estimaciones más fiables, más robustas que conocemos son las que elaboró el Ministerio de Economía al principio del conflicto, cuando presentó precisamente este paquete de medidas que, bueno, cifraban en algunas décimas de crecimiento menor, por supuesto, al cabo del año. Yo creo que aquí la gran duda es palabra que hemos citado en este Coordenada 25 y en otros momentos también aquí en la cadena SER, que es la histéresis, que es, bueno, la duración. Eso te lo he escuchado con Aymar. Sí, es la duración de efectos que persisten en el tiempo, aun cuando las causas que dan origen a esa perturbación han desaparecido. Este es un ejemplo perfecto. La economía no se enciende y no se apaga de manera automática. Apagarla es relativamente sencilla, ponerla en marcha requiere semanas o requiere meses. Por lo tanto, yo mucho me temo que todavía vamos a ver aumentos del IPC, de la inflación, básicamente los componentes energéticos, pero también de alimentos en los próximos meses. Yo creo que probablemente damos tasas pues a lo mejor del 4% interanual, con el componente de alimentos, que es especialmente sensible, yo diría que hacia el final del verano, principio de otoño, pues que igual se nos va al 6-7% interanual, el componente de precios de alimentos, que también se ve afectado. Daniel, otra de las noticias económicas que nos afecta directamente es la subida de los tipos. Lo contamos hace unos días, la subida de tipos ordenada por el Banco Central Europeo. El precio del dinero sube al 2,25. Eso significa que si alguien tiene que pedir un préstamo, pues le va a salir un poquito más caro, y si tiene la suerte de tener una cuenta que le premie el ahorro, pues le va a ser un poquito más rentable. Ahora mismo en España hay más, digamos, afectados o beneficiados por la subida de tipos. Bueno, la subida es relativamente moderada, en fin, la más moderada que se puede considerar, que es una subida de 1/4 de punto. Yo me pregunto cuál habría sido la decisión del BCE, esta última subida de tipos, si hubiera sido conocedora de este acuerdo de paz que hace 24-48 horas estamos comentando. No estoy seguro que el BCE hubiera subido este 0,25 en los tipos de interés. En cualquier caso, la gran diferencia con respecto al precedente inmediato, que es la escalada de tipos de interés a raíz del proceso inflacionario, que acuérdate llegó a superar el IPC el 10% interanual, no solo en España, sino en el conjunto de la zona euro, y que dio paso a una escalada de tipos más que notables. Yo creo que no estamos en este escenario. Yo creo, de hecho, los mercados ahora mismo descuentan una subida de tipos más en lo que queda del año, 2,25, 2,5. Son tipos de interés muy razonables y que son además muy coherentes con el objetivo de medio plazo de inflación, ¿no? Todos sabemos que el BCE tiene pues esa cifra un poco referencia de que la inflación, vamos a decir, más sana, la que estimula el crecimiento económico sin penalizar el poder adquisitivo, debería estar en torno al 2% interanual. Bueno, cuando los tipos están en el 2,25, incluso 2,5, bueno, no parece que sean tipos de interés anómalos ni que debieran perjudicarnos o preocuparnos en demasía. Me queda un minuto, pero Daniel, no me resisto a hacerte esta pregunta. ¿Ha pasado ya lo peor respecto a la subida de los precios? Ha pasado lo peor en origen, pero no en resultado. Todavía veremos aumentos de IPC en los próximos meses. Yo creo que los peores van a ser los meses de verano y el principio de otoño, con dos componentes claros, los relacionados con la energía, electricidad y también con alimentos. Daniel Fuentes, oye, un placer conocerte. Paisano, nada, además, igualmente, paisano, cuando quieras. Es la hora de los gallegos, aquí entre Javois, Fuentes y un servidor. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.